Hola, les quiero saludar desde acá, desde nuestra ciudad de Coyhaique. Sé que estamos saliendo a través de la radio corporación, a través de las redes sociales. Queremos salir y transmitir, correr la buena noticia, ¿no es cierto? ¿Quién no querría anunciar la buena noticia del Evangelio? Hoy quiero enfatizar con respecto a lo que es una fe sincera. Eh, Hubo una abuela, hubo una mamá, hubo un joven donde pudieron tener una fe sincera, una fe no fingida, una fe constante, fiel, una fe que fue formada, ¿no es cierto?, a través de una abuela y de una mamá. Entonces, estaba la abuela Loida y estaba su hija. En 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 5, nos dice: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Y dice acá el apóstol Pablo: me acuerdo de tu fe sincera, me acuerdo de tu fe no fingida, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Señor, yo quiero compartir hasta ahora, quiero transmitir a través de la radio corporación, a través de las redes sociales, quiero compartir este mensaje. Espíritu Santo, sé tú revelando, sé tú abriendo. Sé que de una u otra forma tú estás revelando a través de lo general, a través de lo natural, a través de la naturaleza, ¿no es cierto? Tú estás revelando tu esencia, quién eres, pero aún así el hombre en sí nacimos dándote la espalda, nacimos con pecado. Tú eres la única persona que nos puede cambiar nuestra mente, nuestro poder cognitivo puede ser transformado a través de tu Espíritu Santo. Y de la única forma que nos lleva tu Espíritu Santo es a través de tu palabra, para poder conocer tu buena noticia. No hay ningún hombre que no vea la naturaleza y tú le hayas hablado que vaya corriendo a tu palabra, a la Biblia, a las Escrituras, donde nos muestra quién es la salvación, quién es nuestra redención y quién es nuestra justificación. Gracias, Señor, por esta hora. Saludamos a todos los que nos van a ver, a todos los que se pueden conectar a esta hora. Hoy quiero compartir con respecto a esto que me inquieta, me emociona mucho hablar de esto, porque veo a un joven, a un Pablo, viendo la misma fe que había en su abuela, que había en su mamá, también la tenía Timoteo, una fe sincera, una fe no fingida. Una de las cosas que la mamá en aquellos tiempos solo esperaban el principio del sábado, ¿no es cierto? Al inicio del sábado era la única parte que podían escuchar, que podían instruirse, capacitarse. No había Torá, no había Biblia, no había lápiz, no había cuaderno para anotar, no había, ¿no es cierto?, un tablet, un celular, no había nada. Era bien escaso, ¿no es cierto?, el que alguien tenía una pluma, que tuviera, ¿no es cierto?, un pergamino, que pudiera escribir, que pudiera transmitir lo que está escuchando.
Estas mujeres escuchaban el mensaje en la sinagoga, detrás de una cortina, con todo el impedimento que tenía la mujer, ¿no es cierto?, para poder oír, no como el hombre que constantemente podía oír, entrar y estar ahí mismo, pero aún así, esta mujer, Eunice, que su madre la preparó también, que su madre la pudo dirigir, y el padre de Timoteo, que muchos conocemos al padre espiritual de Timoteo, que era Pablo, pero el papá de era un griego, un filósofo, que realmente él no tenía nada de revelación a través de lo que es la buena noticia de Jesucristo, de lo que era lo que anunciaba el antiguo pacto, lo que anunciaba el nuevo pacto, que era lo mismo. Entonces vemos a un papá griego, un papá alejado de la vida de estas mujeres, de la mamá de Timoteo. Entonces vemos a un Timoteo, a un joven que no tuvo quien pudiese dirigirlo o prepararle su carácter. Recuerde que ni usted ni yo salvamos a alguien o preparamos para la salvación o lo equipamos para ser salvo, solamente transmitimos, solamente es transmitir nuestra responsabilidad a nuestros hijos. Aquí vemos la mamá de Eunice, tuvo que de alguna u otra manera aprenderse de memoria, escuchar, oír, para poder luego transmitirle a su hijo Timoteo, prepararle su carácter. Ella lo hizo porque era su responsabilidad. En ningún momento pensó que iba a ser el que iba a estar aprendiendo junto a Pablo. En ningún momento estaba esta mujer con esa iniciativa. Solo cumplía la responsabilidad. Quizás por tener un hombre, ¿no es cierto?, griego, que no había ninguna compatibilidad con ella, dijo quizá de alguna otra forma, tengo que transmitirle el reino. Recuerde que Jesús, habiendo resucitado, tuvo 40 días hablándole de reino, hablando de las cosas de arriba, de la teología de Dios, la teología del Padre, que era de las cosas sobrenaturales, que eran de las cosas más allá del cielo, más allá del sol, más allá de la luna, aunque muchos han reído de eso, ¿no es cierto? Y cambiaron ese mensaje para hablar más acá de la luna, más acá del sol, y la religión es lo que de una otra manera trata lo que es lo terrenal. La religión trata lo que es pasajero, lo que tiene fecha de término, lo que la polilla se come, lo que el óxido oxida, lo que el ladrón roba. Eso trata la religión, trata de las cosas de abajo, trata de las cosas terrenales, de las cosas temporales. Pero la teología de Dios, la teología trata 100% de las cosas de arriba, de las cosas eternas, del reino, de que Jesús 40 días se haya tomado la disposición de poder hablarles 40 días del reino a sus discípulos. De la única forma es preparar, es equipar, enseñar a nuestras generaciones, porque podemos tener una generación nueva, pero con una misma mentalidad antigua. Una generación que viene con las mismas enseñanzas, con la misma teología o con la misma religión, hablando de las cosas de abajo, pero de una otra forma Dios nos está llamando que podamos no cambiar, que podamos volcar eso, no hablar de religión, sino que hablar de la teología de Dios, que nos habla de las cosas eternas, de las cosas celestiales, de las riquezas celestiales, de la que hablaba Pablo, de la que hablaba Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Entonces vemos a Eunice, vemos con toda responsabilidad, con todo compromiso, traspasándole todo lo que tenía que compartirle a Timoteo, preparando el carácter, porque era la responsabilidad de esta mujer de formar un joven con una fe no fingida. Una fe fingida es una fe sincera, no fingida, es una fe sincera, una fe que
que va creciendo de gloria en gloria, va creciendo de nivel en nivel en todas las áreas de su vida. Dice, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Esa era las cartas de Pablo. Eso es lo que de una u otra forma Pablo escribía para poder alentar en los momentos difíciles de Timoteo, un joven, ¿cierto? Se podría decir de 30 años, posiblemente, aconsejando, alentándolo en los momentos difíciles, en los momentos complicados de la vida de Timoteo. Pero en medio de todo eso, Pablo vio que él tenía una fe sincera, una fe que su madre transmitió, que su abuela le había transmitido de generación en generación, transmitiendo una teología de Dios, no una religión, transmitiendo reino en la vida de un joven. Es necesario nosotros como papá poder transmitir a nuestros hijos una teología sistemática que habla de Dios, de transmitirle el reino, transmitir las enseñanzas de las buenas noticias del Evangelio. Hay mucha gente que Dios les habla a través de la naturaleza y eso los lleva a la Biblia, porque la Biblia, las escrituras, la teología es importante. No podemos decir, no importa dónde vaya, no importa no tener teología, es tener, sino que es sentir a Dios en nuestros corazones. Ojo con eso, necesitamos instruirnos, necesitamos equiparnos fuertemente, porque las cosas se escribieron para nuestras enseñanzas, para nuestra enseñanza, para que podamos crecer, para que podamos avanzar en esta vida como lo hizo este joven Timoteo. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe, es decir, la misma fe sincera, no una fe fingida, no una fe religiosa, no una fe que sigue lo que puede sacar de Dios, pero no lo de Dios. A pesar que Dios da, añade a los que buscan reino, a los que buscan justicia, a los que buscan cada día poder equipar. Una de las cosas que Dios nos habla y nos dice que debemos nosotros matar las obras de la carne. Es un mandato, es una orden. Dice que lo que tenemos al Espíritu Santo, dice que debemos matar las obras de la carne. Si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, tenemos todo para poder ir cada día matando las obras de la carne, o tarde que temprano estas obras de la carne nos matarán a nosotros, o la carne nos matará a nosotros, o nosotros matamos esa carne. Dice que los que tienen al Espíritu Santo, dice que podemos matar la carne. No dice yo les voy a matar la carne. No, yo les di mi espíritu, yo les di reino, les di la unción que pudre yugo para que puedan matar las obras. No habla de fruto de la carne, habla obra de la carne. Y el Espíritu Santo de la misma forma va desarrollando en nosotros las capacidades, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Loida, Eunice, la mención de su nombre indica que Pablo las conocía en persona. Había un lazo, había una amistad, había, ¿no es cierto?, una coinonía en ellos. Quizás porque junto a Bernabé los condujo a la fe en Cristo durante su primer viaje misionero. Las condujo a la fe junto a Bernabé durante su primer viaje misionero. Las mujeres eran creyentes judías verdaderas del Antiguo Testamento que entendieron bastante bien las Escrituras para prepararse a sí mismas. Y no solamente se prepararon a sí mismas, sino que prepararon
a sus generaciones. Una de las cosas que Dios está llamando, queremos avivamiento, pero una de las cosas cuando comenzamos a volver a la forma, volver al molde, volver al sistema, ¿no es cierto?, del reino, que es la buena noticia de Jesucristo, de las cosas eternas. Dice que algo sucede en nuestra vida. Prepararse trae una fe sincera. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos para nuestras generaciones? Nosotros decimos, yo tengo a mis hijos en el mejor jardín. Yo tuve a mi hija en el mejor jardín, en el mejor colegio, en el mejor liceo, la mejor universidad. Y hoy está en el mejor trabajo. Nuestra tendencia es equipar a nuestros hijos para la educación, para que trabajen algún día. Pero prepararlos para una fe sincera, prepararlos para que no tengan una fe no sincera, no genuina, no de verdad, una fe constante, una fe perseverante, esa fe que viene a buscar Cristo, esa fe que dice, hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esa fe es la que Él viene a buscar, porque de la única forma, esa fe es la que ha provocado en creer por gracia en que solo a través de Jesucristo podemos tener salvación y paz. Por esa paz con el Padre no hay condenación hacia nosotros, no hay un castigo eterno hacia nosotros por ese pago que provocó su Hijo Jesucristo. Si Eunice, si la abuela Loida y su hija Eunice se prepararon a sí mismas y prepararon su descendencia, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos sentimos orgullosos por el colegio que van nuestros hijos? Siendo que ni siquiera lo hemos equipado o a lo mejor no lo hemos preparado para tener carácter en la obra de Dios. No estoy diciendo dentro de un templo, sino que puede ser de muchas formas. Muchas veces nos encasillamos, nos encerramos en un solo sistema, sino que Dios nos equipa para poder ir y predicar el evangelio de las buenas noticias a donde hay malas noticias. Predicamos, anunciamos buenas noticias a este mundo que está lleno de malas noticias. Hay mucha gente que está complicada, hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está padeciendo, que ha perdido a sus seres queridos, que hay falta de alimento, hay falta de salud, hay dolor en sus cuerpos. Día y noche oramos por el norte de nuestro país. Día y noche estamos intercediendo, estamos clamando. Lo único que sale de nuestros labios es decir, Señor, ten misericordia de mi país. Ten misericordia de mi patria. Ten misericordia, fortalece, revélate, Señor. Porque de una u otra manera el hombre nació dando la espalda a Dios. Es decir, nacimos en una esencia caída, en una naturaleza caída. Y por eso es que nosotros tenemos que tomar a nuestros hijos, formarlos, equiparlos con el carácter. Dice en Proverbios 22:15, el corazón del muchacho está lleno de necedad. Eso dice la Escritura. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Cuando corregimos, cuando enseñamos, cuando educamos, cuando, ¿no es cierto?, tomamos la vara, comenzamos a hablarle a nuestros hijos, cuando comenzamos a enseñarle, cuando estamos comiendo, preguntarle, ¿qué te dijo Dios hoy día cuando leíste la Biblia? No, tú tienes que leerla. Es parte de la vida, es parte de la esencia dentro de un hogar cristiano.
tarde que temprano se te va a revelar el reino. A lo mejor ve la naturaleza y reconoce que es Dios, pero eso cuando comienza a gestar en la persona, uno va corriendo a la Escritura a saber quién es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hoy tenemos una generación que adora la luna, que alinea la luna con el sol, las estrellas, los astros, adoran lo creado por el Creador que realmente necesita ser, que Él se merece la adoración. Necesitamos, tú y yo, equipar una generación con una doctrina, con una teología sistemática, constantemente, poder predicarle del reino, predicarle de la justicia, hablarle del antiguo pacto, qué se refería al antiguo pacto y qué es cuando pasamos a un nuevo pacto. Necesitamos tomar a nuestros hijos, comenzar a estar llevándolos a un camino de rectitud. Porque el joven sí nace con un corazón lleno de necedad. Nace. Ningún hijo es bonito. No sé, oh, qué bonito, que es santito. Pero no, nace con una naturaleza caída. Obviamente muchos bebés han partido a la presencia de Dios. Pero aún así Dios los salva. Pero aún así ellos están en una naturaleza caída. Y tenemos que nosotros tomarlo, forjarlo, direccionarlo, porque nacen con el corazón lleno de necedad. Pero la disciplina la alejará de él. Eso dice el libro de Proverbios, en la versión N, si no me equivoco, en la versión NTV. Entonces, de una u otra forma, necesitamos, dice, Padre, no seamos ásperos con nuestros hijos, no los llamemos a la ira a nuestros hijos, enseñémosles con el ejemplo, enseñémosles con palabra, con doctrina, con responsabilidad. Nadie puede enseñar si no sabe. Nadie puede transmitir si no se ha equipado. Nadie puede equipar a un hijo si no se ha equipado a sí mismo. Nadie puede preparar si no se ha preparado. Nadie puede enseñar si no ha tomado los libros, no se ha equipado para poder transmitir y formar un carácter de una fe sincera y no fingida. Hay mucha fe fingida. Mucha fe fingida. Hay muchos chicos que tienen ira acumulada por el tiempo. Porque el papá que tengo en la casa no es el mismo que está dentro de un culto. El papá que tengo en mi casa, la mamá que tengo en mi casa, no habla igual como habla en la iglesia. El problema es que no supimos hacer iglesia en la casa. Tenemos un concepto de local en la iglesia. Tenemos un concepto cantar en el local, en la iglesia. Orar en el local, en la iglesia. No le hemos transmitido hacer, no hemos hecho iglesia en nuestra casa. No hemos abierto las escrituras para enseñarle y compartir y debatir de esta buena noticia del Evangelio. Pero sí estamos preocupados de entregarle la mejor educación. Yo pago por mi hijo para entregarle la mejor educación. Y no sirve de nada. Solamente para un tiempo temporal. Y para las cosas eternas, en eso estamos fallando. Y necesitamos considerar, necesitamos frenar, necesitamos decir, Señor, perdóname, porque no he hecho lo correcto. Lo único que quiero es salir corriendo,
que abra las puertas del local, de la iglesia, para que me prediquen, para que me oren, para que me lean la Biblia, para que me bendigan, para que todo esto y esto y esto otro y otro, y llego a mi casa y yo no hago nada. Es fácil. Eso no es transmitir una fe sincera. Por eso es que hay muchos hijos que están llenos de ira, están confundidos, porque los que ven en la iglesia no lo ven en la casa. No lo ve en la casa. Ve a una mujer con alegría saludando, llora, siente y llora, y en la casa es otra mujer, es otro hombre. De una u otra manera, la mente del niño queda formateada en rabia y ira. No entiende. ¿Por qué todo sucede allá? ¿Por qué no acá? ¿Por qué mi papá no abre la escritura? ¿Por qué mi papá no está orando en la madrugada o en la mañana o en la tarde? No hay horario. No hay horario. Pero de una otra manera Dios igual te despierta a las 5, a las 6, a las 7. Te despierta igual. El cuerpo se acostumbra a buscar de la presencia de Dios porque es algo innato en una persona que ha sido regenerada, que tiene una fe sincera. Pero esto tiene que llevarnos no a una religión. Recuerde que la religión busca las cosas de abajo, más la teología de Dios busca las cosas de arriba. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Su palabra. Hemos cambiado la teología de Dios por la religión. Y Dios quiere que volvamos al origen, que volvamos al molde, que volvamos a la forma. Volver a la forma. Eso es la reforma. Tampoco estamos hablando de una reforma liberal. ¿No es cierto? No es una reforma liberal, sino que la forma en que Cristo transmitió el mensaje de salvación para nuestra vida. Forzar a nuestros hijos lo que nosotros nunca hicimos también provoca ira. También provoca en ellos cosas extrañas. Hablamos otra cosa que en la iglesia, en el local. Yo hablo local para que veamos en el local, como usted quiera llamarle, en el auditorio, en el edificio, en aquel lugar. Ahí está todo. Y reconocemos también nosotros como pastores que le hemos dicho a nuestra congregación, aquí Dios lo va a bendecir. Aquí usted al lado mío, aquí Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar, lo va a sanar, le va a dar esto, le va a dar esto otro, aquí, aquí y acá. Entonces equipamos y formamos una iglesia, no hacer iglesia en su casa, sino que iglesia en un local. Y mucha gente ha tenido que empezar a tomar la Biblia y se ha encontrado con muchas cosas que no concuerdan. Gente que ha tenido que empezar a tomar la doctrina, empezar a estudiar teología. Hay mucha gente que dice, no, si la teología da lo mismo, si Dios está contigo, lo que tú sientes, lo que tú disciernes, y no, eso es ser irresponsable. Tenemos que volver a la forma. Necesario tener teología. Es como decir, no me importa la iglesia que vaya, o no me importa el local que vaya. ¿Cómo es eso? Tenemos que saber lo que se está diciendo. Tenemos que saber lo que se está predicando. Un día tendremos que dar cuenta, porque la salvación es personal. Tú y yo tenemos que dar cuenta, sobre todo nosotros los pastores. Acá en el campo se ve que los pastores en el campo desparasita, le saca los parásitos ¿ah? Para que no le afecte a la oveja. Desparasitar. El problema es que no estamos haciendo ese trabajo. ¿Y cómo lo limpiamos? Por la palabra. ¿Cómo lo limpiamos? Con doctrina, con teología. Profundizar en la palabra. El problema es que solamente le hemos hecho cariño, solamente lo hemos animado, solamente lo hemos motivado,
pero no le hemos entregado la materia, la palabra, la esencia que transforma desde el interior hacia afuera. Solamente hemos predicado para que cambie el exterior, para que deje de fumar, para que deje de tomar, para que deje de golpear a la señora. Pero por dentro no hay un corazón nuevo en Cristo. Solamente un cambio conductual. Solamente hemos dejado las cosas exteriores. Y por eso es que hay muchos que discuten y alegan y hablan de las cosas exteriores. Un legalismo exterior. Un legalismo de afuera. Es decir, cómo me visto, el cómo de una otra forma, cómo hablo, de lo exterior. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Claro, obviamente, cuando hay un cambio de interior, también hay un cambio exterior. Pero la religión solo forma cizaña, forma gente que provoca cambio exterior y que le va bien, pero no hay trigo. Nosotros hemos sido llamados a limpiar trigos, a limpiar a las ovejas con la palabra, con el mensaje, prepararnos, equiparnos. Cantamos, hablamos, predicamos, oramos de gracia, de libertad, de esclavitud, pero nuestro contexto de vida es un contexto religioso, un contexto en que no entiendo que la gracia de Dios me ha salvado, me ha librado, me ha justificado, pero nuestro contexto habla de otro, habla de una ley que me mata. Sabemos que la ley de Dios es buena, pero recuerden que no podíamos cumplirla. Pero a través de su Espíritu en nuestra vida sí podemos hacerla, porque Él está haciendo el trabajo en nosotros. Él nos está motivando, pero Él nos dice a nosotros: ustedes maten la carne. Ustedes maten la obra de la carne, porque está mi Espíritu, yo estoy dentro de ustedes. Y todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Dios, que Él me fortalece. Y por eso es que Él es una demanda, porque sabe que podemos. Si no estuviera Dios en nosotros, no nos demandaría, porque de forma humana no podemos. Con la inteligencia no podemos discernir a Dios. Con la inteligencia no podemos reconocer que existe a Dios. Con la inteligencia humana no podemos reconocer, ni nacer de nuevo, ni entender las cosas sobrenaturales que Dios ha creado para nuestras vidas. Muchos dicen: yo me esfuerzo en darle la mejor educación a mis hijos, pero Dios te dice: ¿lo estás educando en mi palabra? ¿Lo estás educando con las buenas noticias del Evangelio? ¿Lo estás educando con la Escritura? ¿Lo estás educando que todo lo que hablaron los profetas se cumplió en el nuevo pacto? Hay tanto material para estudiar, hay tantos materiales para colocarnos en la brecha y ponernos a estudiar y equiparnos para poder equipar a nuestras generaciones. Si no, tendremos jóvenes con mentalidad de tercera edad, de viejito, joven con mentalidad vieja. Jóvenes, pero con un sistema religioso. Jóvenes que solamente se enfocan en lo de abajo y no las cosas de arriba. Dios proveerá todas las cosas de acá abajo. Él las prometió. Él va a proveer. Él. Cuando usted y yo damos nuestra acción de gracia, cuando usted y yo damos, ¿no es cierto? Algunos dicen el diezmo, ¿no es cierto? Cuando nosotros es más que el diezmo. ¿Por qué? Porque yo no puedo encuadrar, minimizar en una plata que me llegó en una semana, en un mes, en ser agradecido. ¿Por qué? Porque Dios me dio plata. Es más que plata. Dios me justificó. ¿Por qué damos más de lo que damos? ¿Por qué?
¿Por qué una acción de gracia? Porque no solamente Dios me ha añadido, Dios añade, está bien, sino que Dios me ha justificado, me ha redimido, me ha salvado, me sigue transformando día en día hasta llegar a la estatura de Él. ¿Cómo no dar de gracia lo que de gracia recibí? No puedo limitar en un recurso esa gratitud, no puedo limitar en un dinero, porque tampoco quiero maximizar el dinero ni enfocar el dinero. Es más que todo eso, sino que el recurso, más que el recurso, es que Dios ha sido fiel, en que Dios es amor, en que Dios me ha salvado, que Dios me ha justificado, me ha llamado, me ha escogido, me ha predestinado. Tengo tanta gratitud por lo que Dios ha hecho por mí. ¿Puedo yo limitar en un recurso? ¿Puedo limitar a Dios en una platita? Y no importa la cantidad que sea. Yo doy más allá que eso. Por lo que Él es. Porque Él me hizo hijo por gracia. Porque Él me hizo hijo. Porque a Él se le ocurrió salvarnos en su soberanía. No teníamos por dónde salvarnos. No teníamos por dónde ser sus hijos. Dice que todos nosotros nacimos dándole la espalda a Dios. Todos nacimos en pecado. Nadie quería a Dios. Mas Dios dijo, algo tengo que hacer. Tengo que salvarlo. Yo lo voy a escoger. Voy a escoger. Nadie me quiere, pero yo voy a escoger por gracia. Lo voy a escoger. Ahora alguien tiene que salvarlo. Mi hijo lo va a salvar. Mi espíritu lo va a glorificar hasta el día de la redención, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Es tiempo de educar, esforzarnos en educar a nuestros hijos. Pero no solamente en el liceo, no solamente en la universidad, sino que educarlos en la palabra, en el estudio bíblico, constantemente. Estudiar teología, estudiar hasta lo que más podamos, dedicar tiempo, horas al estudio de la palabra. El avivamiento llegó cuando hubo una reforma en la palabra. Mucha gente corría a estudiar la palabra. Eso provocó avivamiento sobre todas las cosas. Y eso nos lleva a orar, nos lleva a buscar reino y justicia. Oramos juntos. Oremos juntos para que podamos retomar esto. Aún hay tiempo, aún hay tiempo. En cualquier momento las puertas del templo, pero el templo de arriba, se van a abrir. Donde la falda, ¿no es cierto?, bañaba el templo, cubría el templo. Recuerde que son repeticiones de acá abajo, ¿no es cierto? Son las sombras. El verdadero templo está arriba. Quizás nosotros muchos estamos anhelando, y está bien, necesitamos congregarnos. Pero ¿realmente quiero correr para educarme en la palabra? ¿O porque me siento solo? ¿O porque quiero ver a mi amigo, a mi amiga? ¿Qué es lo que me motiva a mí correr para que se abran los templos? Mi motivación es que, mi sueño es que se abra luego el templo. Quizás Dios va a abrir el templo de arriba. Estamos más preocupados del templo de abajo, físico, que del templo de arriba. En cualquier momento Dios puede aparecer. En cualquier momento Dios viene a buscar a su iglesia. Y necesitamos tener una fe verdadera, no fingida. Necesitamos tener una fe sincera. Dios viene a buscar fe sincera, no una fe fingida. Señor, oro por todos aquellos que están ahí en las redes sociales. Y sé que estamos considerando esto. Estamos de una u otra forma, estamos tomando asuntos
carta en el asunto en que hemos errado en eso. Me he enfocado más en las cosas de abajo que en las cosas de arriba. En la educación temporal, no en la educación eterna. Señor, queremos ser como su abuela Loida, como Eunice, que prepararon a Timoteo el carácter. Mas Pablo lo tomó como un hijo espiritual, porque no tenía un papá, solo una mamá, una abuela. No solo basta con tener una mamá que nos prepare el carácter, necesitamos Pablo. Señor, necesitamos a esos Pablos que le instruyan la buena noticia. Esos Pablos que se apartaron 13 años en estudiar quién era al que había visto camino a Damasco. Necesitamos Pablo, hombres que estén dispuestos a llevar la cruz tuya, Señor, la cruz, y seguirte sin esperar nada a cambio. Necesitamos no solamente a mamás y abuelas Loidas y Eunices, sino que necesitamos a aquellos Pablos que nos instruyan. Ayúdanos nosotros a preparar a nuestros hermanos, a enseñar, a hacer iglesia en sus casas, preparar ellos la cena, servir ellos la cena, bendecir ellos a sus hijos, hacer iglesia. Gracias, Señor, por esta instancia, porque podemos transmitir, porque podemos llegar a tantos lugares a través de la radio. Oro nuevamente por mi patria, oro por el norte de mi país, de cordillera a costa, oro por Punta Arenas, oro por la región de Magallanes. Señor, ten misericordia. Guarda nuestra región de Aysén, Señor. Guárdanos, Señor, ten misericordia. Tu mano de misericordia sobre esta región, Señor. Guárdanos, líbranos. Sobre la región de Tarapacá, Parinacota, región de los lagos, de Arica hasta Punta Arenas, de cordillera a costa. Protege nuestra patria, Señor. Ten misericordia. Oro por la casa pastoral, por los pastores, por los hermanos que de una u otra forma se han contagiado, Señor. Ten misericordia. Hazlo fuerte. Hazlo fuerte. En salud. Firme. Con una fe sincera. Con una fe. Fortalece su fe, Señor. Que sean tiempos que podamos pararnos en este gran conflicto que hay en el mundo por esta pandemia, Señor. Oro por los pastores, por los hijos de los pastores, por sus esposas, por sus congregaciones, los hermanos. Guárdalos, ayúdalos. Oro por ellos, Señor. Oro por mi iglesia, por parte de mi iglesia, que es tu cuerpo, Señor. Oro por cada miembro de nuestra iglesia en el mundo, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición. Será hasta la próxima transmisión. Que Dios les bendiga y a estudiar y a orar con todo nuestro corazón. Recuerde que tenemos que ser responsables de nuestra salvación. Responsables. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Señor les bendiga. Chao, chao.